y que tenemos por acá para poder resolver en la clase del día de hoy. Después tenemos también el menú insertar, donde podemos insertar los gráficos, segmentaciones de datos, etcétera, etcétera. Tenemos la parte de disposición de página, asociada también a la parte de la impresión, los márgenes, etcétera. Tenemos por este lado la parte de fórmulas, ¿no? Comentaba yo que, por ejemplo, en el caso de Excel ya viene una funcionalidad que es insertar código Python, ¿no? Fórmulas a través de inserción con código Python, ¿ok? Por acá ya está. En la parte de fórmulas, ahí está. Y bueno, luego también tenemos el resto de fórmulas, ¿no? Que lo tenemos por este lado. Luego tenemos la parte de datos, donde tenemos esta opción, ¿no? De conectarnos a una origen de datos muy similar a lo que se realiza, por ejemplo, en Power BI, ¿no? Quienes de repente ya han llevado un curso de Power BI o piensan llevarlo, esta partecita es algo similar, ¿no? Luego tenemos la parte de revisar, que es básicamente dar protección a las hojas o desproteger el libro, etcétera, etcétera. La opción vista, ¿ok? La opción automatizar. En algunos casos, esta opción automatizar no está presente tampoco, o en algunos casos también tienen esta opción que dice programador, ¿no? Lo tienen activo, ¿ok? Eh, Esta opción automatizar es para poder automatizar ciertas acciones, ciertos scripts. ¿Qué tipo de scripts, por ejemplo, tenemos predefinidos? Por ejemplo, mostrar todas las filas y columnas, inmovilizar selección, crear una subtabla a partir de una selección. O sea, hay una parte asociada de scripts automáticos que vienen predefinidos en Excel. Luego tenemos el menú ayuda. Y bueno, este último menú, que es el de Nitro PDF, solamente lo tengo yo porque tengo instalado este complemento, ¿no? Respecto a la parte de PDF. Ustedes de repente no lo van a tener, ¿ok? Si queremos habilitar, si queremos habilitar el menú programador o la opción programador, nos vamos a archivo, nos vamos a opciones y por aquí tenemos personalizar cinta de opciones. Entonces, en esta parte, aquí tenemos hacia la mano derecha dos menús que no están acá y que bueno, que por defecto están deshabilitados, ¿no? Que es el menú dibujar y el menú programado. ¿Ok? Vamos a aplicar eso. Voy a quitar el de Nitro PDF porque ese es el que no tenemos. O bueno, ustedes no lo van a tener. Le doy a aceptar. Y por ejemplo, por acá vamos a encontrar el menú programador, que es donde esto normalmente se va a utilizar en su clase de Excel avanzado, ¿no? Etcétera, que es básicamente la grabación de macros y todo ello, ¿no? Y por acá tenemos el menú dibujar, que también está asociado a ciertas herramientas de dibujo. ¿Ok? Esto le he comentado nada más para hacer un review de lo que tenemos en Excel. Sabemos que en Excel la denominación, ¿no? De los archivos, Excel, valga la redundancia, se le denomina libros, ¿no? Y cada pestaña, ¿no? Cada pestaña se le denomina hoja de cálculo, ¿ok? Excel es una herramienta que nos viene acompañando y nos acompaña, aún así a veces se nos haga un tanto complejo en algunos casos, ¿no? Y muchas personas todavía aún le tienen cierto temor al uso de Excel, ¿no? Eh, es una herramienta en la cual hasta el día de hoy se viene utilizando, ¿no? Muchos han querido matarlo, pero hasta el día de hoy sobrevive, ¿no? Y sobrevive muy bien, adicionándose, o sea, adicionándole funciones en específicas, por ejemplo, ahora con el tema de inserción en código Python y todo ello más, está en constante evolución también. Creo que Excel es una de las herramientas que nos acompaña en nuestro día a día, no solamente en el trabajo, sino para hacer cualquier tema de cálculo, para hacer incluso de repente una revisión de nuestros estados de pago, ¿no? Del día a día, ¿no? Hay muchas plantillas, ¿no?
que se comparten entre expertos, entre quienes usan esta herramienta. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cómo utilizar adecuadamente Excel. Y para la sesión del día de hoy vamos a aprender la parte de formato condicional. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la parte práctica súper rápido. En este caso tengo, ¿no? Una pequeña tabla, ¿no? Que lo ven a la mano izquierda, donde tenemos la parte de nombres, apellidos de estudiantes, ¿no? Estudiantes, pues, que han llevado ciertos cursos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el curso de Excel avanzado, Excel básico, Excel intermedio, Power BI. Tenemos también registrado el dato de la ciudad correspondiente a estos estudiantes. Cada estudiante tiene un cierto código, ¿no? Lo vemos en la parte de la primera fila, perdón, la primera columna. Luego tenemos dos notas, ¿no? Que pueden ser una nota de repente de una nota de examen, una nota de práctica, o una nota de tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos la parte de promedio, ¿no? El promedio entre ambas notas, nota 1 y nota 2. Y luego tenemos la condición, ¿no? Una condición que me indica, dependiendo del promedio, si el alumno está con la condición de aprobado o desaprobado, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos planteada eh, dicha tabla, ¿ok? Entonces, ahora, tenemos por otro lado ciertas instrucciones, ¿ok? Son unos ejercicios, son 5 ejercicios para este primer libro, ¿ok? Donde pues nos están solicitando, en el punto número 1, nos dice, utiliza el formato condicional y resalta la columna de condición. Aprobado, ¿ok? Aprobado, eh, en verde, acá vamos a corregir, porque dice en verde, pero no es en verde, es en verde, ¿ok? Y desaprobado en rojo, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer algo súper sencillo. Vamos a seleccionar toda la columna H, que es donde se encuentra básicamente la condición. Lo que me está indicando es que yo voy a colocar aprobado de color verde y desaprobado de color rojo para toda esa columna. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puedo seleccionar toda la columna. O en su defecto lo que puedo hacer es seleccionar simplemente donde están los datos. Vamos a seleccionar solamente donde están los datos, ¿ok? Por ejemplo, ahí lo tenemos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es irnos a menú inicio, formato condicional, y nos vamos a la opción que dice reglas para resaltar celda. Y aquí vamos a encontrar una opción que dice es igual a. Un clic es igual a. Y acá me dice, ¿no? Aplicar formato a celdas que son iguales que, ¿ok? Voy a detenerme aquí en un momento. Lo que primero he hecho es seleccionar el bloque o el rango en el cual yo le voy a aplicar ese formato condicional. Formato quiere dar a entender a que yo le puedo cambiar el tipo de letra, con cierto color, con cierto fondo, etcétera. Ese es el formato. Es como la vestimenta, ¿no? Y condicional quiere decir que ese formato va a estar sujeto a cierta condición que yo le tenga que dar. Tal cual en el punto número 1 me dice, ¿no? Oye, por si acaso, quiero que para aprobado sea de un color verde y para desaprobado sea un color rojo, ¿ok?
En la opción formato condicional tenemos distintas opciones, las cuales lo vamos a ver una a una en la clase de hoy. Por ahora, vamos a enfocarnos en esta que dice reglas para resaltar celdas. Y dentro de esta opción yo tengo varias subopciones, vamos a llamarlo así, donde me dice, pues, si la condición es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir a la opción donde dice es igual a, ¿ok? Porque yo voy a aplicar una condición cuando, por ejemplo, el texto de la celda diga aprobado. Entonces voy a poner aprobado, ¿ok? Y mírenme, automáticamente ya está cambiando, ¿no? Dice, todo lo que es aprobado con, despliego la opción y me dice relleno rojo, claro, con texto oscuro. Es esto lo que me piden, ¿verdad? Es eso lo que me piden, ¿no? En la instrucción número 1. ¿Es así? ¿Me piden que lo pinte de rojo? No. En este caso, la condición aprobado me dice que lo pinte de verde, ¿no? Dice, utilice el formato condicional y resalta la columna. Correcto, Lucero. Aprobado en verde. Entonces, ¿acá qué opciones tengo? Tengo relleno rojo, relleno amarillo, relleno verde. Acá está. Relleno verde con texto oscuro. Ahí está. ¿No ven? Yo le voy a dar a aceptar y ya va a estar marcado. Ahora, ojo, pregunta de examen también, por ahí. ¿Será necesario que el texto sea tal cual? No. O sea, me refiero a que si tiene un formato a nivel de mayúscula o minúscula, no discrimina. O sea, no necesariamente lo puedo poner con mayúscula, con minúscula sin ningún problema. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Le doy a aceptar y ya tengo pintado la condición correspondiente. Voy a seleccionar nuevamente el rango, porque me está faltando ahora aplicar para el mismo rango, colocar el mismo formato condicional es igual a, y aquí le voy a poner desaprobado. Listo. ¿Está bien? ¿Texto rojo? Sí, texto rojo con fondo rojo. Aceptar. Ya lo tengo. Ya está. Está aplicado mi formato condicional de acuerdo, valga la redundancia, a las condiciones que yo le he brindado. Aprobado, verde. Desaprobado, rojo. Y este proceso es un proceso que te va a permitir que el formato cambie de forma automática inclusive. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este señor Álvaro Salas Salas tiene su curso de Excel, ha sacado 7, ha sacado 16, por lo tanto tiene un promedio de 12 y está aprobado. ¿Y qué pasa si en vez de 16 sacó un 5? Le doy un Enter y mírenme, automáticamente, ¿no? Porque obviamente hay una fórmula que no me voy a detener en la fórmula porque eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pero quiero que se den cuenta en cómo cambió la condición y cómo cambió el color, cómo cambió el formato, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar igualmente en 16 para que se quede como aprobado, ¿ok? Hasta este punto, ¿está claro? ¿Me siguen? ¿Sí? Yo sé que hoy día el lunes es un día pesado, inicio de semana, ¿no? Ayer seguro muchos de ustedes han estado descansando, algunos en la playa, algunos recuperándose de repente del baile del día sábado, ¿no? Cierre de carnavales. Entonces, lunes es pesadito, ¿no? Lunes es pesadito. Pero vamos, vamos, vamos. Despiertos todos. Entonces, continuamos. Ya tenemos hecho
el primer bloque, ¿ok? Ya tenemos hecho el primer bloque. Ya le puse un formato condicional sencillo, ¿no? Nada del otro mundo, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a la segunda, al segundo bloque. ¿Qué me dice? Utiliza el formato condicional y resalta, acá es resalta, yo me estaba comiendo ciertas letras, resalta las celdas que contengan la palabra Excel básico en azul. Columna D. Ok, columna D. En la columna D tengo los datos asociados al curso, al nombre del curso. Lo que me está pidiendo en, en este ejercicio número 2 es que yo pinte de color azul todo, ojo, toda palabra o toda celda donde la palabra contenga, ¿no? Excel básico. No me está no confundir con la condición número 1, ¿ya? La condición número 1 me dice que sea aprobado, desaprobado. En la segunda me dice que contenga la palabra Excel básico. ¿Ok? Ok, vamos a seleccionar. Seleccionamos. ¿Ok? Seleccionamos. Nos vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y vamos a ir a la opción es igual a, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? En la opción número 1, ¿no? En la pregunta número 1, ¿no? No, porque la pregunta número 2 me dice contengan la palabra Excel básico. No me está diciendo que sea igual a la palabra Excel básico, no, que sea que contenga. Entonces voy a escoger texto que contiene. Y texto que contiene, voy a poner Excel básico. ¿Y de qué color me han pedido que lo pinte? De color azul, ¿no? Abro. Pero, profe, no hay algo con azul. ¿Cómo que no? Hago un formato personalizado, pues. Elijo formato personalizado, me voy a color, le voy a poner el colorcito blanco de la letra y el relleno lo voy a poner de color azul. De color azul. Entonces la fuente está de color blanco para que quede, para que se vea, ¿no? Y el relleno es de color. Le vamos a dar a aceptar y ya está, miren. Le vamos a dar a aceptar y ya está. ¿Ok? Profe, ¿cuál es la diferencia con el que hemos hecho en la uno? Ah, es que la uno no dice contenga. La uno tiene que ser igual. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, supongamos, ¿ah? Este alumno puso, ¿no? Excel básico, intermedio y avanzado. A ver, pregunta de examen. ¿Ustedes creen que se pinte o no se pinte? ¿Quién responde? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? ¿Ustedes creen que se pinte la celda o que no se va a pintar porque como tiene varios textos? ¿Ah? Sí, Lucero dice que sí se va a pintar. Sí se pinta. Damos un enter y sí se va a pintar. Excelente, Lucero. Excelente, Octavio. ¿Por qué se va a pintar? Porque dice que la palabra contenga, ¿no? Dice contenga. En cambio acá no era contenga, era igual. O sea, si yo hubiese puesto aprobados, no se pinta, no se pinta, ¿no? O aprobado por poco, tampoco. Porque en esta condición no le dije que contenga, dije que tiene que ser igual, aprobado o desaprobado. En cambio acá sí le puse que contenga. Entonces, como Excel básico está dentro de la celda D10, se va a pintar. ¿Ok? Se va a pintar. Entonces, de esa manera, ya tenemos de esa manera
eh, el número 2 resuelto. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vamos a la número 3. Me dice, resalta los datos duplicados de la columna código. ¿Ok? En código, ¿no? Código. Voy a seleccionar todos los códigos. Nos vamos a formato condicional. Nos vamos a reglas para resaltar celdas. Y aquí hay una opción que dice valores duplicados. Es sencilla. Yo lo marco. Duplicados con valores, ¿no? Rellenos de color rojo. Voy a dejarle rellenos de color amarillo. ¿Sí? Como para cambiar, pues, ¿no? O puedo ponerle cualquier otro formato sin ningún problema. Vamos a también a ponerle un formato personalizado y de repente vamos a ponerle el relleno que sea de este color por ahí, este color, ese colorcito, y la fuente lo vamos a dejar de color blanco. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. ¿Habrá algún duplicado? No, pues no hay ningún duplicado por ahora, por eso no se pinta. Pero, por ejemplo, si yo me confundiera y de acá pusiera, por ejemplo, 012, mírenme, te empieza a pintar. Y si acá dijera, se duplica, perfecto. Esto les va a servir cuando, por ejemplo, tienen un dato, una tabla con datos, y lo que se está pidiendo es de repente que detecte ustedes cuáles están repetidos. ¿Ok? Esa es la manera más fácil de pintarlo. Poniéndole un formato condicional, valores repetidos, ¿no? Valores repetidos y se van a marcar y se van a pintar, ¿ok? De esa manera, ustedes van a poder a simple vista poder detectar cuáles son los valores que tengo yo repetidos, ¿ok? Entonces, sin hacer fórmula ni nada de eso, ya lo tienen aquí, ¿ok? Simplemente pintándolos, ¿ok? Perfecto. Ya tenemos el número 3. Ahora me dice el número 4. Resaltar en rojo las celdas donde las calificaciones son menores a 10.5. ¿Ok? Menores a 10.5. Voy a seleccionar todas las calificaciones, incluido el promedio. Nos vamos a dar a formato condicional. Y mírenme. Reglas para resaltar celdas. ¿Qué me dice? Es menor que, ¿no? Es menor que 10.5. En algunos casos, algunos Exceles, en vez de puntos se pone coma, 10,5. Pero en este caso, mi Excel me dice 10.5. ¿Ok? ¿Y qué me están diciendo? Que lo pinte en rojo. En rojo, no. Solamente tengo la opción donde dice texto rojo. O si quiero, puedo dar un formato personalizado y en la fuente ponerle este rojito. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y ya está, ¿no? Ya no hay necesidad de que usted esté mirando, ¿cuál es? Ver si, por ejemplo, ¿no? Si fuéramos profesores de colegio, universidad, etcétera. Mírenme, tengo que estar pintando uno por uno, si jaló, no jaló. No, automáticamente ya tenemos todo lo que es menor a 10.5, ¿no? 10.5. De esa manera, yo ya tengo, ¿no? Mi cuarto formato condicional, ¿ok? Por último, me dice resaltar en amarillo, ¿no? Es lo que me está indicando, resaltar en amarillo, ¿no? En amarillo, las celdas,
de los 3 estudiantes con mayor promedio, ¿no? Las celdas de los 3 estudiantes con mayor promedio, ¿no? Con mayor promedio, ¿no? Vamos a ver por acá. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero nos seleccionamos todo lo que es el rango donde está el promedio. Nos vamos a formato condicional y aquí tenemos reglas para valores superiores e inferiores. ¿Qué me están pidiendo? Los mejores, ¿no? Los que tienen el mejor promedio, o sea, los 10 superiores. Acá le vamos a poner 10 superiores. Por defecto te dice 10, pero tú le puedes poner 3 porque te están diciendo los 3 con mejor promedio. Y en vez de ponerle relleno rojo, le vamos a poner relleno amarillo. Y le damos aceptar. Ya está. ¿Cuáles son los 3 con mejor promedio? Acá el señor Daniel Bravo, Esteban Paredes, ¿no? ¿Quién más? Por acá también tenemos a Patricia Valdés, Patricia Rodríguez, y así. Pero Davis, son 4. Yo he contado 4. Ah, es que lo que pasa es que hay como un empate, ¿no? En los números 19, porque hay 3 alumnos que tienen el mismo promedio de 19. Solamente este señor ha sacado 20. Entonces, obviamente a los 3 los incluye dentro de todo el bloque. ¿Ok? Sencillo, no es nada del otro mundo. Empiezan a jugar con la parte de formato condicional y en base a eso, ustedes van a poder dar formato luego de haber colocado cierto criterio, cierta condición. ¿Ok? Listo. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profe, repita todo desde cero. No, ¿no? Todo claro, creo, ¿verdad? Confírmeme igual por el chat, por favor. No hay que dormirse. Pesadito, pero lunes. Perfecto. Listo, Eduardo. Excelente. Cualquier duda que tenga, cualquier duda que tengan, me le escriben ahí al interno. Uy, Beatriz, si repito todo, nos vamos a demorar 30 minutos más. ¿Vale? Rapidísimo nada más, ¿ok? Primero seleccionamos el rango donde yo quiero dar, quiero seleccionar el rango para poder dar mi formato condicional y nos vamos a la opción formato condicional. Y aplico las reglas según corresponda. Entre, es igual, texto que contiene, valores duplicados, etcétera. Que quiero de repente pintar el promedio de los 3 primeros mejores o de los 3 mejores. Selecciono el promedio, formato condicional, reglas para valores superiores, los 10 superiores, los 10 inferiores. De repente me dicen, no, quiero ver los 10 inferiores. Ah, aplico 10 inferiores, los menores. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué dice? A ver, Jaime me dice, si agregas una nueva celda, ¿siguen las condiciones? No, no siguen las condiciones. ¿Por qué? Porque las condiciones he dado seleccionando yo el rango previamente. ¿Ok? Ojo ahí. Lo que tendría que hacer para que se seleccione todo, o sea, para que yo darle un criterio de condicional, por ejemplo, ¿ya? Voy a hacer ese ejemplo. Muy buena pregunta, Jaime. Muy buena pregunta. Tengo que seleccionar toda la columna. Exacto. Por ejemplo, vamos a seleccionar ciudad. Toda. La C. Me he posicionado sobre la columna C. ¡Pac! Un clic y se selecciona todo. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y le voy a poner es igual a Cusco, por ejemplo. Quiero que me pinte todo donde dice Cusco. Y que me lo pinte de color verde. Le doy aceptar. Aquí yo estoy dando la condición a todas las celdas de esa columna.
De esa manera, si yo colocara una fila más que diga Cusco, se va a pintar. ¿Ok? Más abajo, por ejemplo, Cusco. Ahí está. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Si yo quiero que cuando yo ingrese una nueva fila se pueda pintar automáticamente, tengo que seleccionar toda la columna. ¿Ok? Es la diferencia. ¿Ok? Es la diferencia. Perfecto. Ahora, me confundí. Quiero cambiarle de color, de repente algo, un formato. Bueno, me voy a la opción formato condicional y hay una opción que dice administrar reglas. Voy a administrar reglas y aquí arribita dice mostrar reglas de formato para y van a elegir esta hoja. Ahora sí, esta hoja. Cuando le den a esta hoja, van, van a colocar, ¿no? Perdón, se va a mostrar todas las reglas que hay. Por ejemplo, ¿no? Si el valor de la celda es Cusco, se va a pintar así. El 3 superior, así. Valor de celda, tanta. Y acá te dice el rango de la celda, ¿no? El rango de la celda. Entonces yo también puedo modificar el rango según lo que yo requiera, etcétera. Puedo cambiarle de repente, ¿no? Le doy un clic acá, no quiero pintarlo de azul. O el Cusco no quiero pintarlo de verde. Le doy editar regla y le doy otro formato, pues. Un formato color tipo, el relleno que sea este de acá, por ejemplo. Le doy aceptar, le doy aceptar, le doy aceptar y ya el Cusco no está pintado en verde, sino está pintado. Y dice Eduardo, pero si es una fila intermedia, ¿si se cumple o no? Vamos a probarlo. Supongamos que inserte una fila por acá y acá le ponga aprobado. Sí se va a cumplir. Porque el rango que tú le has puesto se va a agrandar. Así le metas filas intermedias, se va a agrandar el rango. Cosa contraria cuando lo haces al finalizar el rango, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? De esa manera. ¿Perfecto? Por ahí James me dice, ¿podemos repetir si me equivoqué? Sí. Formato condicional, administrar reglas. En vez de selección actual, elijo esta hoja y ahí están todos los formatos condicionales que yo le he aplicado, en este caso, a esta hoja. Selecciono el que yo quiera modificar y le doy editar regla. Aquí cambio el formato. Doy formato, quiero cambiar de repente un formato, sin ningún problema. Cambio, por ejemplo, el color de la fuente, voy a poner así, el relleno lo he puesto así, le doy a aceptar, le doy a aceptar, le doy a aceptar y ahí está. Cambia, cambia el formato. ¿Ok? Perfecto. De esa manera ya lo tenemos. Eduardo, cuando tiene formato de tabla aplicado, tampoco se aplica en caso de llegar a la última fila. Sí, en este caso no estamos, no es una tabla que está insertada, ¿ya? Hay ciertos criterios donde se aplican o no, pero siempre guíense, cuando ustedes, por ejemplo, les den un libro así o un archivo así, yo siempre sugiero que revisen, que se vayan a administrar reglas para ver hacia qué rangos se están cumpliendo esas formatos condicionales. Ahí van a poder detectar. Por ejemplo, acá, toda la columna C. Aquí, solo de la G8 hasta la G107. Y así sucesivamente. Ustedes van a poder observar esa manera. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Ok? Hasta acá, todo claro. Cualquier duda igual me lo van dejando ahí al interno. ¿Ya? Vamos a guardar. Vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿Ok? Ejercicio número 2. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Nos dan, pues, ¿no? Nos dan unas tres tablas resumen. Vamos a ampliarlo un poquito por acá.
unas 3 tablas resumen, donde vamos a tener acá, ¿no? El siguiente ejemplo, ¿no? Acá abajo nos han puesto que repliquemos, ¿no? Eso que está hecho aquí, lo repliquemos en las tablas en la parte superior. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Por ejemplo, tenemos ventas por departamento. Hay que hacer una inserción de una barra de datos. Vamos a ver cómo insertamos esta barra de datos. Luego por acá tenemos la parte de escala de colores. Y por acá tenemos un conjunto de iconos. ¿Ok? Acá, de la misma manera, yo estoy intentando dar formato, porque también son formatos condicionales. ¿Ok? No nos hemos saltado del tema principal, que es el formato condicional. Solamente que acá, en vez de darle un formato al color de la letra, etcétera, etcétera, le estoy dando un formato, en este caso, eh, un formato asociado a un icono o en sí específicamente un formato del color de la celda o de repente una inserción de una barra de datos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ok? De esa manera, de esa manera, pues vamos a aplicar esto en la parte de acá, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos ventas por departamento. Tenemos el departamento de Arequipa, Ica, Lima, etcétera, etcétera, cada uno con sus ingresos, ¿ok? ¿Ok? Si yo selecciono, si yo selecciono, por ejemplo, esta parte, ¿no? Vamos, y me voy a la opción formato condicional, hay una opción del formato condicional que te dice barra de datos. Y si yo coloco, escojo alguno de ellos, por ejemplo este, se genera mi barra de datos automáticamente. O sea, se va a pintar el mayor valor, considera pintarse toda la celda. Luego va reduciéndose según corresponda. Entonces, vemos aquí que Excel es tan inteligente, ¿no? Para poder detectar que en ese rango cuál es el mayor, cuál es el menor, y en base a eso va a jugar con la parte de la barra de datos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esto no es lo que me han pedido. Acá estoy pintando, o se está pintando, el texto también, ¿no? El número, el ingreso, ¿no? Entonces vamos a dar un control Z para dejarlo como está. ¿Y qué ocurre? Aquí voy a hacer la fórmula, voy a escribir igual y voy a seleccionar esta celda. Igual esta celda. Y le doy un enter. Amplío un poquito. Y ahora sí, en la parte inferior derecha se va a formar una cruz. Arrastro hacia abajo y automáticamente se va a replicar el valor que está en la parte izquierda o en la columna de la izquierda. ¿Ok? De esa manera, de esa manera tengo, ¿no? De esa manera tengo una réplica del dato. ¿Ok? De la columna que tengo en la columna C, lo he replicado por acá en la columna D. Sin copiar, sin pegar, simplemente le he puesto igual nada más, ¿no? Vamos a repetir esa parte, ¿ya? Me posiciono aquí, escribo igual y hago un clic en la celda de al lado y le doy enter. ¿Ok? Selecciono esta celda, me posiciono en la parte inferior izquierda, arrastro hacia abajo y ya tengo la copia fiel de los valores. Que modifiqué de repente un valor. Ah, que acá no es 7000, acá es 5000. Y automáticamente se va a reflejar ese cambio a la mano derecha. ¿Ok? Listo. Control Z para regresar a donde estábamos. Voy a seleccionar este rango
Y lo que voy a hacer es ir a formato condicional, barra de datos, y voy a colocar este de aquí. ¿Ok? Voy a- Pero de ahí me sigue apareciendo lo mismo. Ah, vamos a ver. Me voy a formato condicional, administrar reglas, veo que lo tengo seleccionado, editar regla, miren, ve, aquí tengo una opción que dice mostrar solo la barra, mostrar solo la barra, ¿ok? E incluso acá te dice la opción automática, porque por defecto, ¿ok? Por defecto está seleccionada, ¿no? Tanto la barra más corta como la barra más larga de forma automática. Por eso decía que Excel es tan inteligente, ¿no? En este caso, que me va a permitir, ¿no? Eh, calcularlo, sacarlo de forma automática, cuál es mayor, cuál es menor. ¿Ok? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Para de repente por ahí si de repente no está claro. ¿Ok? Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a eliminar esta regla. ¿Ok? Estábamos acá hasta acá. Hasta este punto, lo que teníamos, ¿ok? Lo que teníamos acá era la copia de la columna que le tenemos en la mano izquierda. Voy a seleccionar este rango, voy a aplicar el formato condicional y voy a elegir barra de datos. En barra de datos voy a seleccionar este de aquí, cualquier color, el que más les guste a usted. Selecciono este. Y ya aparece, pero sigue apareciendo, ¿no? Sigue apareciendo el valor. No solamente aparece la barra, aparece el valor. Quiero quitar el valor, quiero sacarlo. Si yo le doy suprimir, se va a borrar todo. ¿No? No es así. Entonces tengo que irme a formato condicional, administrar reglas, ¿no? Ahí está. Si no aparece nada aquí, recuerden ir a esta hoja. Ahí sí debe aparecerle este de aquí. Barra de datos, ¿ok? Editar regla y van a activar esta opción que dice mostrar solo la barra. Le dan a aceptar y ya está. Ahora sí aparece solo la barra. Davis, ¿qué pasaría si, por ejemplo, acá en vez de 17.000 es 45.000? Lo cambio y automáticamente la barrita se mueve. Vamos a ponerle un poco más grande, 200.000. ¿Ven cómo crece? 500.000. Bueno, acá ya cambió. En vez de 500.000 le puse 5 millones. Entonces, ya este se puso como el mayor. Entonces, ven que de forma automática, puedo hacer ese ajuste. Entonces, de esa manera, de esa manera, puedo aplicar una barra de datos, ¿no? Y esto hace vistoso tu informe, ¿no? De repente, pues, ustedes pueden decir, bueno, David, no es necesario, basta con la tabla, suficiente. Bueno, pero es que esto hace vistoso, pues, ¿no? Van con su jefe o van con su cliente y ya está de forma dinámica, ¿no? Ah, mire, me pongo 50.000 y ya, cambia automáticamente. Entonces esto llama la atención y por ello que es importante tener en cuenta que eso también pues va a ayudar a cómo se va a visualizar su análisis o lo que estén presentando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Hasta acá, ¿está claro? ¿Duda? ¿Pregunta? Con respecto a la parte de barra de datos, está claro, ¿verdad? Para avanzar, ahora sí, con la parte de escalas de color. ¿No? Por acá tengo las escalas de color. De la misma manera, voy a seleccionar el rango, formato condicional, y aquí tengo una opción que en vez de barra de datos dice escalas de color. Y en escalas de color tengo esta de aquí, esta de acá. ¿Ok? ¿Qué ocurre en escalas de color? Puedo optar por esta porque te dice
esta primera escala de color es que o sea, el valor mayor a nivel monetario o cantidad, etcétera, lo que yo tenga, se va a pintar de verde. Y tiene sentido, porque si yo voy a pintar de verde lo que ha ganado más o donde he tenido mayor ingreso, ¿no? Si fuera al revés, que de repente en vez de ingresos dijera pérdida, tendría que hacerla con esta segunda, porque el rojo es el que tenga más pérdida, por ejemplo. Y así sucesivamente puedo aplicar otros colores, ¿no? De repente no quiero ponerlo rojo, eso, sino simplemente más ingreso, menor ingreso, ¿no? O más ingreso y menor ingreso, dependiendo. Vamos a dejarlo con el primero, y de esa manera ya tengo mi escala de color, ¿sí? Ahora, que quiero editarlo, que me confundí, quiero editarlo, quiero de repente hacer algún ajuste. Mantengo seleccionada, formato condicional, administrar reglas, ¿no? Si no aparece, escogen esta hoja, ¿ok? Y ahí va a aparecer, en esta hoja, va a aparecer justamente escala de color, ¿no? Le dan editar regla, mírenme, aquí está el color. Ahora, ¿cuál es el percentil? Cuando hablamos de percentil, ¿qué viene a decir el punto medio? O sea, de toda la sumatoria que vendría a ser 1.910.485, ¿ok? El percentil viene a ser la mitad, el punto medio de ese total, ¿ok? Ese punto medio de ese total, ¿ok? Ese punto medio de ese total vendría a ser algo de 955.000 aproximadamente, ¿ok? De ese total. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, para ese punto medio, ¿no? Casi en su mayoría, ¿no? Casi en su mayoría, teniendo en cuenta el valor máximo, que es 1.316.000, que es el valor máximo que lo tengo arriba, ¿no? Pues en este caso está considerando, ¿no? Una media, ¿no? Estos valores, ¿ok? Estos valores. No vamos a complicarlos con qué es el percentil ni nada de eso, ¿ya? Pero simplemente para que se tenga en cuenta. De repente puedo cambiarlo. De repente yo aquí en vez de percentil, quiero cambiar de repente a número. Y de repente en número quiere decir que todo lo que está, o sea, que el valor mínimo va a ser, por ejemplo, 100.000. Como punto medio va a ser 100.000. Si le doy a aceptar, y le doy a aceptar, mírenme, los colores ya cambian. O sea, va a depender de cómo yo quiera. Todo lo que está por debajo de 100.000 ya no va a ser amarillo. Lo va a contrastar con el rojo, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Vamos a administrar reglas, editar. Va a depender de cómo yo quiera considerar mi punto medio, ¿no? Hace un momento, de forma automática, lo considera como un percentil, ¿no? Pero si no, puedes colocar un valor, un número según corresponde, ¿ok? ¿Ok? Eso va a depender. Lo pueden dejar así, tal cual automáticamente como Excel te lo da. Eso no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, de esa manera podemos aplicar la parte de escalas de color, ¿ok? Ahora, tenemos otro formato condicional que está asociada a la parte de iconos, ¿ok? De la misma manera, nosotros seleccionamos el rango, acá tengo las ventas por mes, formato condicional, conjunto de iconos, ¿no? Y puedo elegir los iconos que yo requiera, ¿ok? Supongamos, tengo acá direccional, ¿no? Tres flechas de color, o tres flechas de color gris, o sube, baja, etcétera, ¿no? O por ejemplo, cuatro flechas de color.
o 5 flechas de color, dependiendo de lo que yo quiera medir. Si quiera, por ejemplo, acá también tengo formas, tengo la parte así como semáforos, ¿no? Ya depende, acá por ejemplo, indicadores con banderitas, con el check, alerta, ¿no? Con estrellitas, ya es más o menos de cómo ustedes quieran. Vamos a ponerle ese de indicadores, por ejemplo. Yo le pongo este y miren, ve, automáticamente ya tengo, ¿no? Cuáles son mis check, cuáles están en alerta, etcétera, etcétera. Que me confundí, que quiero ajustar, administrar reglas. Si no aparece nada, le van a esta hoja, ahí va a aparecer que dice conjunto de iconos. Le dan editar regla y ahí tienen. En este caso, se hace por el tipo valor porcentual. Yo también puedo ajustar esto, ¿ok? De mi 100%, si mi valor porcentual es, no sé, yo le voy a poner verde cuando sea mayor al 50%. Por defecto dice 67%, pero por ejemplo yo le voy a poner 50%. Y es pésimo cuando está por debajo del 20%. En vez de 33 le voy a poner 20. Le doy a aceptar, le doy a aceptar y ahí está. Cambia, varía, ¿no? Va a depender de cómo yo quiera medirlo, ¿no? Va a depender de lo que yo quiera colocar como objetivo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, ¿no? En la experiencia que tenemos, se hace, cuando, por ejemplo, se hacen análisis de calidad, de atención de calidad, de repente para medir la calidad, por ejemplo, de un asesor de ventas, ¿no? Cómo atendió al cliente, ¿no? Entonces hay ciertos indicadores que se marquen verde o que se marquen en verde cuando se cumplen, por ejemplo, mayor al 90%. Entonces, de esa manera ya lo tengo predefinido, ¿no? Y que sea alertado, o sea, color ámbar, cuando sea del 80 al 90%. Y todo por lo que está debajo del 80 es malo, ponen rojo. Entonces, eso va a depender, ¿no? De cómo tú quieras trabajarlo, en qué escenario lo estés trabajando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de esa manera, de esa manera tenemos lo que corresponde, ¿no? Lo que corresponde a eh, la barra de datos, la escala de color y el conjunto de iconos, ¿no? En este caso. Todos esos tres, ¿no? Todos esos tres, en muchos de los informes que ustedes van a ver hechos en Excel, o sea, lo van a encontrar, ¿ok? Eso para que también sepan hacerlo y lo tengan en cuenta, ¿ok? Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ninguna, ¿no? Perfecto. Entonces, ya. Perfecto, Eduardo. Excelente. Continuamos. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Ampliamos un poquito por acá y listo. Vamos a ver el ejercicio número 3 de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo una lista de datos de empresas, ¿no? Eh, con a la línea de negocio a la que pertenecen, el año y su ingreso, ¿ok? Y lo que me está, en este caso, lo que me están solicitando, ¿ok? Creo que no me han dejado acá ningún texto, creo que no tengo ningún texto por acá. Ya, perfecto. Y lo que yo voy a intentar hacer, ¿ok? Lo que yo voy a intentar hacer va a ser lo siguiente, ¿ok? Va a ser lo siguiente. En este caso, lo que yo quiero es
que se marque, como son una gran cantidad de datos, mira, vamos hacia abajo, ¿no? Bueno, no son muchos, son 100, pero igual. Yo quiero que cuando yo coloque el año, o sea, por ejemplo, si yo digito 2022, se me pinte 2022. O sea, se me pinte todos los registros que son del año 2022. O sea, que se pinte, por ejemplo, este, ¿no? Así. Y así sucesivamente al resto. Entonces, es una manera de poder aplicar formato condicional de una forma eh, un poco más automática, ¿no? Ya aquí no estoy indicándole, no estoy indicándole, oye, por si acaso, si tengo este criterio con este otro. No, acá lo que estoy haciendo es, si tú ves que ahí dice 2022, ¿no? Si tú ves que ahí dice 2022, lo aplicas. Aplicas el formato que necesitas o que yo quiera. Entonces, entonces, para ese caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la tabla, la tabla, vamos a seleccionar la tabla y en este caso vamos a ir a formato condicional. En formato condicional, ahí dice reglas para resaltar celdas y vamos a ir ahora a más reglas, ¿ok? A más reglas. Repito, seleccionamos la tabla, nos vamos a formato condicional y nos vamos a más reglas para resaltar celdas, más reglas. En este caso, vamos a elegir el que dice el último. Utilice una fórmula que determine las celdas, ¿no? Para aplicar formato. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a crear una fórmula para que pueda pintarse, ¿sí? ¿Y qué fórmula voy a colocar? Voy a colocar una fórmula condicional, ¿ok? La próxima clase vamos a ver un poquito más el tema de las fórmulas ya también condicionales y la parte de... se me fue el nombre. Ahora lo voy a recordar, ¿ya? Ahora lo voy a recordar. Entonces, yo voy a colocar, ¿no? Ya me acordé. Referencias, ¿ya? Vamos a ver la parte de referencias que también es importantísima. ¿Ok? Referencias absolutas y todo eso. Sí, abro paréntesis, ¿ok? En este caso, ¿qué, ¿cuál es la celda que tengo que es la que va a considerarse, ¿no? Como la que va a captar para que se pueda pintar? Sería la B3, ¿no? Que es donde voy a colocar el año. Ahí está. ¿Ok? Por defecto se colocan estos dos signos de dólar, que ya la próxima clase le voy a comentar cuándo se da, por qué se da, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y le voy a poner igual, en este caso, ¿no? Igual, B3, correcto, ¿no? B3, fijar, correcto, fijar la celda B3. Entonces le voy a poner aquí igual, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle a la celda, ¿no? Esta de aquí, D6. Le voy a poner, por ejemplo, D6. Pero aquí solamente voy a fijar la columna y voy a borrarle ese signo de dólar antes del 6. Como les digo, ya en la próxima clase les voy a comentar un poco acerca de la parte de referencias, porque hay un tema en específico de eso, eh, ¿no? Pero me adelanto un poquito, ¿ya? Los signos de dólar son como unos candados en las celdas, ¿ya? Si el candado está antes de la letra, por ejemplo, antes de la B, que viene a ser la columna, y antes de la fila, que es el número estás fijando,
ese valor. O sea, por más que tú te muevas, ese valor está fijo ahí. No se va a mover. Y si solamente pongo el candadito o el signo de dólar antes de la letra, solamente lo que va a fijar es la columna, pero no está fijando la fila. O sea, él va a recorrer por el resto de las filas. ¿Ok? Entonces, de esa manera, voy a colocar un punto y coma o coma, dependiendo de cómo tengan ustedes Excel, y le voy a poner verdadero. ¿Ok? Si es igual, verdadero. Caso contrario, falso. Y cierro el paréntesis. Punto y coma, falso, y cierro el paréntesis. ¿Ok? Voy a dar el formato. ¿Qué formato será? Pues bueno, vamos a poder pintarlo, por ejemplo, el relleno que sea de este colorcito y la fuente que sea pues, de este color, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Le doy a aceptar. Ahí está el formato, ¿no? Doy a aceptar. Ya está. Ok. Ya tengo mi formato condicional. Ya tengo mi formato condicional, ¿no? Si yo me voy a formato condicional, voy a administrar reglas y voy esta hoja, ahí ya lo tengo, ya lo tengo, ok, ya lo tengo. ¿Y qué me está faltando? Pues poner el año, ¿no? Tendré que poner el año, ¿no? Por ejemplo, si pongo 2013, ¿no? O por ejemplo, si pongo 2022, ahí tendríamos que poder pintarlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque por acá no me ha pintado nada. Aún así tengo años, vamos a validar, porque yo veo años aquí que tengo 2022. Debería habérmelo pintado, ¿ok? Vamos a revisar, de repente hay algo en nuestra condición que nos está faltando. Y creo saber qué es. Creo saber qué es. Creo saber qué es. ¿Vale? Vamos a ver. Mírenme. Este tipo de criterios, estaba olvidando algo. Este tipo de criterios aplica justo lo que comentó hace un momento Eduardo. Tenemos que transformar esto a una tabla, ¿ok? Tenemos que transformar esto o sea, renombrarlo como una tabla, ¿ok? Eso es lo que nos está faltando. Entonces, vamos a aplicar eso, vamos a seleccionar los datos, no estoy insertando ninguna tabla, simplemente voy a seleccionar los datos y aquí voy a poner tabla 1 y le voy a dar enter, ¿ok? He puesto tabla 1, ¿ok? He puesto tabla 1, ¿ok? Yo le doy un control E en el teclado, control más E, ¿ok? Control más E, vamos a ver, me voy a seleccionar toda mi tabla, o voy a seleccionar toda mi tabla, y me está apareciendo de esta manera. Vamos a ver si con esto logramos aplicar el formato condicional, ¿ya? De todos modos, creo yo que nos va a faltar, no, creo que con eso es suficiente, no va a ser necesario aplicarlo de esa manera. Ya, a ver, vamos a ver. Creo que sí, creo que no hay ningún problema. Vamos a intentar de las dos formas, ¿ya? Voy a duplicar esta columna, perdón, esta pestaña. Este ejercicio 3 voy a duplicarlo, ¿ya? Voy a dar mover y clic derecho, mover o copiar, crear una copia y lo voy a poner al final, ¿ya? Lo voy a poner al final, mover al final, ¿ok? Y crear una copia nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque este de aquí le voy a poner ejercicio 3, versión 2. Lo que quiero hacer justamente es insertar de estos datos la tabla. Esto, esto, ¿ok? Sin seleccionar, yo me estoy posicionando sobre la cabecera, donde dice empresa, y vamos a ir a insertar tabla. Le va a seleccionar, le voy a dar a aceptar, y automáticamente, ¿no? Se genera una tabla, ¿ok?
Esto, por ejemplo, esto no lo he comentado, pero de esta manera uno genera una tabla, ¿ok? Que de ahí podemos dar cierto formato. Si no quiero ponerle ningún formato, le pongo ninguno y queda como estaba, no hay ningún problema, ¿ok? Pero esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Por qué hacía esto? Porque cuando yo hago un control E desde la primera celda, van a ver que acá aparece tabla 2. ¿Por qué? Porque ya tengo una tabla 1 creada aquí en la otra hoja. Entonces acá automáticamente me ha nombrado una tabla 2, ¿ok? Una tabla 2, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a revisar nuestro formato condicional, ¿no? Para verlo cómo lo vamos a aplicar. Porque actualmente, como lo hemos aplicado, pues no nos está funcionando tal cual. ¿Ok? Porque no nos está haciendo caso, por más que yo le ponga 2013, 2022, no me lo está pintando como yo necesito. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que he hecho es seleccionar como una, o mejor dicho, insertar una tabla. Cuando yo haga control E, automáticamente en la parte izquierda, ¿no? La barra de fórmulas me va a aparecer tabla 2. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí estamos ok. Vamos a hacer de nuevo, vamos a ir al botón inicio, formato condicional, administrar reglas y voy a eliminar esta regla. O a ver, antes de eliminarlo, le pongo esta hoja, ya perfecto. Le pongo esta tabla, perfecto. ¿Ok? De momento, todavía no me está pintando nada, no me está haciendo nada, etcétera. Puede ser, Rodolfo, puede ser que algo de repente por ahí. Ah, sí, mírenme. Muy buena acotación, Rodolfo. Puede ser por el verdadero. Ahí dice verdadero. ¿Ya? Puede ser por eso. Vamos a ver. Vamos a editar esto. Yo creo que puede ser eso, ¿ah? Un punto para el examen. Sí, es justamente eso. Muy buena acotación, Rodolfo. El verdadero tiene que ser bien escrito. Ahí no me había percatado del verdadero. Muy bueno. Pero ojo, ¿ah? Ojo. De todos modos, quiero descartar que no sea un problema de la inserción de la tabla. ¿Ok? Acá lo hemos hecho con inserción de tabla. ¿Ya? Cosa contraria que aquí pues no lo hemos hecho. Vamos a probar en el siguiente. Vamos a administrar reglas, editar regla, verdadero. Aceptar, aplicar, aceptar. Sí. O sea, no hay ningún problema, ¿no? En este caso, no había visto ese error que teníamos en el verdadero. Era básicamente por eso, ¿no? Entonces, automáticamente, aún sin tener la tabla, igual me está funcionando en este caso el criterio, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 2013, te marca 2013. Si yo pongo 2019, te marca 2019. Si yo pongo 2021, se marca 2021. Voy a compartirles, ¿ya? Voy a compartirles, de todos modos, la fórmula, ¿ya? Para que ustedes lo tengan, ¿ok? Para que ustedes lo tengan acá en el chat, ¿ok? O sea, la fórmula estaba bien, solamente que había un error en la parte de la palabra verdadero, ¿ya? Muy bien, Rodolfo. En tiempo real con errores aprende. Exacto, muy bien. Y para eso están ustedes también, si siguen la clase, ¿no? Para que digan, ah, no, profe, ahí hay un tema, eso está mal escrito. Perfecto. Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra vista dinámica, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿dónde lo pueden aplicar ustedes? Por ejemplo, si supongamos que no sean, pues, que de repente quieran resaltar, ¿no? Porque a veces leerlo así es como si tú pusieras una regla en tu papel y estás mirando ese valor en específico, esa fila. Entonces aquí lo que estás haciendo es, ah, ok, yo solamente quiero marcar los del 2018. Ah, ya 2018 fue esto, entonces te va a servir a ti justamente para que puedas revisar línea a línea, ¿no? Línea a línea, ¿ok? Entonces, de esa manera,
se marca y se pinta, ¿no? Vamos a guardar esto, ¿ok? Bueno, voy a dejar, para no confundir, voy a eliminar esta hoja, ¿ya? Nos vamos a quedar con esta, sin ningún problema, ¿ok? Lo vamos a guardar, ¿ok? Y voy a colgar este, este archivo, lo voy a colgar en el Drive, ¿ya? Lo voy a colgar aquí en el Drive para que ustedes también igual lo tengan, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Eduardo dice, la otra forma sería filtrar en caso de tener tablas aplicadas. Claro, también podemos filtrarlo sin ningún problema. Darle culminado, ¿ya? Ya hemos culminado, y lo estoy cargando, ya hemos culminado con nuestro, eh, con nuestro archivo y en este caso con la parte de lo que tenemos en la sesión de hoy. ¿No? Hemos visto formatos condicionales, hemos visto barra de datos, escalas de color, conjunto de iconos, ¿no? Por aquí tenemos nuestro segmentador o nuestro marcaje dinámico, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué me quiere decir esta última parte? Que yo, aún aplicando fórmulas, o sea, puedo aplicar fórmula, ¿no? Inclusive para poder colocar mi formato condicional. ¿Sí? Puedo aplicar fórmula. Luisa, ¿tienes levantada la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Puedes dejármela en el chat sin ningún problema para poder revisarlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Luisa, o no, de repente por ahí se quedó pegada la mano, nada más. Ya, perfecto. Sí, se quedó pegada la mano, pero no. Vale, listo. Bien, pues ya está cargado también en el Drive. La próxima clase, la próxima clase vamos a revisar la parte de referencias, ¿ya? La parte de referencias que es un tema también bastante interesante. Y vamos a ver algunas fórmulas, ya sobre todo a nivel condicional. Cuándo se aplican, cómo podemos aplicar y combinándolas con la parte de referencias también. ¿Ok? Por ejemplo, una fórmula condicional es esta que está aquí en el ejercicio 1, en la columna H, donde dice, ¿no? Que si la columna G8, por ejemplo, la fila G8 o la celda G8 es mayor a 10.5, entonces aprobado. Caso contrario, desaprobado. Entonces, ese tipo de armado de fórmulas vamos a poder irla viendo. Y luego, para la sesión del día viernes, vamos a ver la función buscar V, buscar H y vamos a ver función también buscar X, porque ya existe una función buscar X desde hace varios años. Muy pocos la utilizan y es muy buena, ¿ok? Entonces, eso también lo vamos a revisar en esa sesión. ¿Ok? Eso con respecto a la parte del módulo de Excel, ¿ok? Eh, bien, bien. Entonces, de esa manera, nosotros pues hemos trabajado también con la parte de los formatos condicionales, ya sabemos esta parte también. No era necesario insertar una tabla. De todos modos, igual para que no haya ninguna duda, como esta parte lo avancé un poquito rápida, nosotros podemos, por ejemplo, insertar una tabla. O sea, esto como tal todavía no es una tabla. Una tabla, o por ejemplo, vamos a hacerlo con este de aquí. Esto no es una tabla. ¿Dónde, dónde,
O sea, si bien es cierto, está dentro de las celdas, tiene su formato, etcétera, pero para que sea una tabla, tiene que ir a la opción insertar e ir a tabla. Cuando ocurre eso, se genera un rango. Cuando se genere ese rango, te sale la opción inclusive, la tabla tiene encabezado, sí, porque la tabla tiene encabezado. Le doy a aceptar y esto ya es una tabla, ¿no? De ahí puedo cambiarle formato, dejarlo sin formato y dejar como estado, ¿ok? ¿Eso qué me va a permitir? A que automáticamente se creen filtros, perdón, o sea, que automáticamente en las cabeceras se generen filtros. Que quiero filtrar solamente lo que es aprobado. Ahí está, quito el filtro. Que quiero filtrar solo lo que es, o quiero ordenar todo lo que es de color rojo primero y luego verde. Ordeno. Ahí está. O que quiero de repente filtrar solo los desaprobados. Y por color lo puedo filtrar. Color rojo. Ahí está. ¿No? De esa manera puedo. Ahora, que quiero filtrar solamente los registros que tengo duplicados. Yo ya sé que los duplicados están marcados con este color. Filtro aquí, filtro de color, ahí está. Que de repente, en algún momento, ¿no? Te piden, oye, que quiero saber cuáles son los duplicados. Ah, ahí está. Te cambiaré de código, pues, ¿no? Para que ya no tenga esa duplicidad con respecto al código. ¿Ok? Y de esa manera puedo filtrar. Por ahí me dice Georgian que con un segmentador de datos también puedo hacerlo con un segmentador de datos, ¿no? Pero, vamos a ver. Sí, también con segmentador, como segmentación de datos también podríamos aplicarlo. ¿Ok? También. Segmentación de datos, vamos a insertar segmentación de datos y aparece, por ejemplo, ¿no? Si quiero filtrar el curso, le doy a aceptar y acá tenemos como una, ¿no? Te aparece como una barrita con la parte de los filtros. Pongamos que yo solamente quiera filtrar Excel intermedio, ¿no? O mejor, o desmarcarlos o quitar todos los filtros, solamente Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado y así, también. También es interesante aplicar la parte de segmentación de datos, ¿no? Creo que segmentación de datos creo que lo ven en la parte del Excel avanzado, me parece, que es donde también incluso este, contemplan la creación de un dashboard en Excel, ¿no? Ahí también va justamente esta parte que lo vemos de forma interesante, ¿ok? Entonces, de esa manera tenemos lo que corresponde a la parte de formatos condicionales. Hasta acá, sí, en Power BI, Georgian, en Power BI. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias, Eduardo. Gracias también, Rodolfo, por estar ahí atento y detectar el error. Perfecto. Sí, sí, en programador también. En programador también. La parte de programador, donde va asociada la parte de macros, también se puede hacer sin ningún problema. Ahora, comentaba al inicio de la clase que ahora ya tenemos una opción que se llama automatizar. Y esta parte de automatizar es distinta a la creación de Visual Basic con temas de macros. Incluso, por ejemplo, no hay scripts por defecto que aparecen, ¿no? Que dice, por ejemplo, contar filas vacías. Entonces tú tienes un script o generas un script o creas un nuevo script y empiezas a trabajar. Pero ojo, ¿ah? Para utilizar la automatización o el bloque de automatización sale esto.
Office Script requiere una cuenta profesional o educativa. ¿Ok? Ojo ahí, ojo ahí. ¿Ok? Yorian dice, "Pero la columna de códigos para que se automatice". Sí, también, o sea, en Excel hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? A Excel lo han utilizado para base de datos, para dashboards, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con Excel. Desde Excel, por ejemplo, se pueden mandar correos a través de Visual Basic, ¿no? Hay muchas cosas, hasta en automatizar, por ejemplo, actualización de tablas dinámicas, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer aquí. Respecto al tema de automatizar de los scripts, como es una cuenta personal la mía, voy a cambiarme y voy a ponerme como acá. A ver si ahora sí. Ah, ahora sí está. Cuando me cambio a en cuenta corporativa, ahí sí ya me aparece algunos ejemplos de automatización. Quiere decir que no funciona con cuentas propias, o sea, personales, tienen que ser corporativas. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos? Contar filas vacías. Y hay ciertos scripts, ¿no? Y esos scripts, no recuerdo muy bien el lenguaje, la verdad poco lo he utilizado, pero si no me equivoco es Java, me parece, algo similar a Java, que quizás por ahí se asocia más a lenguaje de programación C#. Eso es un poquito más complejo, ¿ya? No quiero marearlos con esto, pero es un poquito más complejo, ¿vale? Es un poquito más complejo, que es la creación de scripts, que es muy distinta a la parte de programación que tú haces con Visual Basic. Es otra cosa. ¿Ok? Es otra cosa. ¿Ok? No los voy a marear con esto, ¿ya? No voy a marearlo con esto, ¿ok? Sino simplemente es para que sepan que hay otras funcionalidades dentro de Excel que también están. Por ejemplo, lo que comentaba también en un inicio, en la parte de fórmulas hay esta parte de inserción de Python. Entonces, hay cositas de Python que ya tú puedes incorporar. Acá está, mira, sencillo, ¿no? Importar, por ejemplo, pandas, y empiezas acá uno a hacer todo el tema de tu análisis. Entonces hay cosas que ya vienen integradas, ¿no? En este caso con la parte de Python. ¿No? Ahí está bien. Georgian dice, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tiene, ¿no? Enviar mensajes a WhatsApp, claro, mandar correos, o sea, hay muchos automatismos que se hacen en Excel. ¿Ok? Listo. Estimados, agradecerles esta hora y media de participación. Esto está cargado en el Google Drive, revísenlo, por favor, importantísimo, porque son cositas que, sobre todo a nivel conceptual, que llegan en la parte del examen, que bueno, ya les comentará también la coordinadora en su momento la parte del examen, y eso para que lo tengan en cuenta. En la clase número 4 está formatos condicionales culminados, es lo que hemos hecho el día de hoy, culminado, ¿ok? Entonces, estamos dejando la clase ahí. Cualquier duda o consulta que tengan, ya lo vamos resolviendo para la próxima clase. ¿Ok? Agradecerles, que pasen muy buenas noches y lo dejo con la coordinadora. Gracias.